Espacio que compartimos todas las semanas con nuestro querido Jesús Oderiz. Hoy no ha podido estar Jesús, pero sí que nos manda una compañera. Hoy está con nosotros Cristina García. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Gracias por venir al programa. Además, hoy Cristina trae un tema muy interesante que ha despertado mucha curiosidad en la redacción esta mañana. Vamos a hablar de cómo conseguir el ser ciudadano español, es decir, cómo conseguir la nacionalidad española. Quizá, claro, nosotros, que la mayoría de los que estamos ahora mismo aquí, ¿no? Por lo menos en el equipo, la mayoría hemos nacido en España, no te lo planteas nunca, pero sí que es cierto que hay muchos mitos, hay muchos bulos que corren y que parece que al final los vamos asumiendo y no son realidad. Hablaremos, por ejemplo, de esa creencia popular de que si te casas, ¿no? Un extranjero se casa con un español, inmediatamente ese extranjero ya tiene la nacionalidad española. Esto no es así, nos lo va a contar Cristina, pero antes de eso, Cristina, vamos a ir un poquito más atrás, vamos a empezar por lo básico, por cómo se puede residir en España legalmente. No es lo mismo, lógicamente en España no residimos únicamente los nacidos, sino que hay cada vez más, con esto de la globalización, muchas fórmulas, ¿no?, para residir en España legalmente. Sí, la verdad que, pues como tú bien has dicho, con la globalización cada vez hay más personas en España viviendo que no son españoles y más españoles que no viven en España. Entonces es cierto que no solamente con la nacionalidad se puede vivir en España, hay otras dos formas, que sería con una residencia legal en toda la Unión Europea o a través de un visado, que es el caso, por ejemplo, de los estudiantes de intercambio, ¿no? Los famosos Erasmus, que vienen a vivir aquí durante unos meses a estudiar y luego se vuelven. Has dicho con la Unión Europea, es decir, esto está regulado por la Unión Europea y las condiciones para residir son comunes, ¿no?, en la Unión. Sí, exacto. O sea, las leyes de nacionalidad y visados sí que son nuestras, están reguladas en el Código Civil, pero desde nuestra entrada en la Unión Europea, en el espacio Schengen, la residencia legal la tramitas con la Unión Europea y además es la misma, con los mismos requisitos para todos los países de la Unión Europea. De allí que los requisitos sean un poquito diferentes. O sea que, bueno, si somos nacidos o nacionalizados en España, resides lógicamente legalmente sin problema, esa tarjeta temporal o con un visado. ¿Qué diferencia hay entre una tarjeta temporal y un visado? Sí, el visado lo tienes que tramitar desde tu país de origen antes de venir en el consulado y tiene que ser, pues, o bien porque vienes a estudiar o porque vienes a hacer un trabajo temporal desde tu país de origen a España. Mientras que la tarjeta de residencia es por un tiempo mucho más prolongado y es, pues, por otros motivos. Puede ser también porque vengas a trabajar, pero ya no solo 6 meses, sino un tiempo más largo, o bien por reagrupación familiar, si, pues, o bien tus padres o vienen aquí, tú eres menor de edad, o bien si tu cónyuge, tu pareja, ha conseguido trabajo aquí y tú vienes a acompañarle. O incluso si conoces a un español o un europeo en tu país de origen y vienes a vivir con él. Es decir, que esas tarjetas temporales o permanentes requieren que alguien se responsabilice de ti, ¿no? Exacto, sí, o sea, es como un paso intermedio entre el visado y la nacionalidad. ¿No? Los visados, como decimos, desde los consulados y las tarjetas de residencia, bueno, pues se gestionan normalmente desde aquí, ¿no? Desde España, ¿no? Desde o bien las comisarías de policía en las ciudades pequeñas, o bien desde las delegaciones de inmigración, pues ya en las ciudades más grandes como en Málaga o Madrid. Bueno, vamos con el tema de la nacionalidad. A ver, ¿cómo podemos adquirir o cómo se puede adquirir la nacionalidad española? Y vamos a desterrar muchos mitos. ¿De qué manera? A ver. Sí, esto viene regulado en el Código Civil. Obviamente se adquiere la nacionalidad si tus padres son españoles, ¿no? No naciendo en España, sino si tus padres son españoles. Eso por un lado. Por otro lado, como hemos dicho, residiendo en España durante un plazo bastante largo, 10 años, siempre con una residencia legal, por supuesto, trabajando. 5 años si vienes en calidad de refugiado, 2 años si perteneces a un país de Latinoamérica, por aquello de los lazos culturales que nos unen, y 1 año si vienes a residir porque tu cónyuge o vienes de aquí
o bien ha venido aquí contigo. O reside de forma Exacto, legal, ¿no? de forma También, legal. Sí. Lógicamente, como dice Cristina, siempre toda la base de todas estas condiciones, de estos plazos de tiempo, es la residencia legal. Exacto, Siempre, sí. lógicamente, con las premisas, ¿no? Como he dicho antes, bien porque tengas una tarjeta de temporal o permanente, Bien porque tengas la nacionalidad. o que tengas la nacionalidad, Exacto. lógicamente. O sea que son 10 años en términos generales, 5 para refugiados y 2 para ciudadanos de países latinoamericanos. Exacto, ¿no? y luego hay otros dos tipos de obtener la nacionalidad que son mucho más difíciles de que se den, ¿no? Uno sería la carta de naturalización, que lo concede el gobierno a aquellas personas que destacan en su ámbito. Por ejemplo, un caso muy famoso fue el de Ricky Martin, Ah, es verdad. al que le dieron la nacionalidad por ser un referente en la música latina. Y sin embargo su origen es puertorriqueño y gracias a esta naturalización pudo casarse con su pareja homosexual, porque al final pues tu nacionalidad es la que combina, ¿no? la ley que se te aplica. Y al ser puertorriqueño no podían casarse y al adquirir la nacionalidad española ya pudo casarse, porque aquí en España pues el matrimonio homosexual está legalizado. Vamos, le duró poco la felicidad porque consiguió la nacionalidad, se casó y creo que a los meses se divorciaba. O sea que no llegó casi ni a vivir, ¿no? Que su objetivo era vivir. No sé si su pareja se quedó o su expareja se quedó con los niños. No recuerdo tal, pero sé que le duró poco, la verdad, aquella felicidad y aquella alegría. Bueno, cosas que ocurren. Así que se llama carta de naturaleza, ¿no? Exacto, y te la concede el gobierno por tus méritos, pues en el ámbito, pues en este caso de la música, de la cultura, pero también puede ser en medicina, en el deporte, para aquellas personas, ¿no? Como que destacan un poco. Pasa con los deportistas también. Exacto. Quizá no tienen tanta prensa, no se hacen normalmente tan públicos, pero bueno, hay muchos deportistas que pues, lo vemos, ¿no? Los Juegos Olímpicos somos muy conscientes, ¿no? Cuando vemos en ciertas disciplinas, ¿no? Pues, ciudadanos que claramente, ¿no? Ves que no han sido nacidos en España y que tienen nacionalidad española, ¿no? Pues se les da ese... En la selección de fútbol tenemos algún caso... Exacto. Sí. Y luego, por último, hay leyes especiales que se van sacando por periodos más cortos, como el caso de la famosa Ley de Memoria Histórica, que acabó en el 2011, que permitía a todos aquellos cuyos abuelos o bisabuelos habían tenido que emigrar de España, pues por motivos políticos, religiosos, como compensarles a sus nietos y herederos, digamos, pues recuperar la nacionalidad española que en su momento habían perdido. Ocurre mucho, muchos ciudadanos de origen argentino, por ejemplo, como muchos exiliados durante la guerra que fueron a Argentina, y luego, bueno, pues esos descendientes han podido, ¿no? Exacto, hacerse con esa doble nacionalidad, ¿no? Sí. De lo que ahora vamos a hablar también eso de la doble nacionalidad. Vamos con algunos mitos, algunas creencias que se escuchan en la calle y que yo creo muy acertadamente Cristina nos va a dar la clave. Por ejemplo, que los inmigrantes vienen a dar a luz a España porque así van a conseguir la nacionalidad. Bueno, esto es falso. Como bien he dicho antes, la nacionalidad se obtiene porque tus padres son españoles, no por haber nacido en España. Hay muchos casos de personas que, siendo españoles, han tenido que emigrar, sus hijos han nacido en otros países y igualmente son españoles. O sea, que un niño no se es español por nacer en España, sino porque tus padres, uno de los dos o los dos, sean españoles. Exacto. Sí que es cierto que hay personas pues, que desgraciadamente vienen y dan aquí a luz y que finalmente obtienen la nacionalidad, pero es más por un tema de, pues o bien porque no se sabe quiénes son sus padres y por lo tanto no se puede saber qué nacionalidad tienen, o más por derechos humanos, que pues un niño que nace aquí no lo vas a echar ni lo vas a dejar desamparado. Sí, que normalmente bueno, pues son casos de inmigrantes que vienen en pateras, Exacto. refugiados, en circunstancias un poco complicadas, un poco especiales, pero no que un ciudadano extranjero deliberadamente quiera venir a dar a luz a España para que su hijo sea español. Eso no es así. No. Por ejemplo, si un extranjero, lo que decíamos antes, y que también despierta mucha curiosidad y bueno, también mucha mala idea muchas veces, ¿no? Un extranjero se casa con un español, de manera inmediata se convierte en ciudadano español. No, esto también es un mito que está como muy extendido, ¿no? Que muchas veces se oye por la prensa o incluso en los círculos, y no es así. O sea, tú te puedes casar con un español
y por la reagrupación familiar, ¿no? Por las leyes que tenemos para intentar que las personas puedan convivir y compaginar su vida familiar y laboral, sí que es cierto que la persona, pues tu cónyuge puede venir a vivir a España, pero en ningún caso por adquirir la nacionalidad, o sea, por casarte, puedes adquirir la nacionalidad. Sí que la adquieres, ¿no? Como contaba Sí, antes, más rápido, en vez de 10 años, ¿no? La adquieres en 2, ¿no? La tendrías en 2, sí, bueno, sería 1, pero con O la 1, burocracia española, entre que, bueno, eso es otra cosa, claro. entre que la solicitas, te lo conceden, pues puede incluso alargarse a 2 años. Sí, pero que no es algo inmediato, No, no es algo que, no. con lo que se pueda incluso comerciar, ¿no? O traficar, no es rentable, ¿no? Si vas a tardar 2 años en tenerla, casi no compensa, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Son matrimonios de conveniencia que podamos pensar o cualquier cosa En así. ningún caso, por casarte, puedes adquirir la nacionalidad. Hablamos de casarse, ¿y si es pareja de hecho? Pues esto es un punto interesante porque la nacionalidad la regula el Código Civil. Entonces, nuestro Código Civil es anterior a las parejas de hecho y no tiene la misma consideración el matrimonio que la pareja de hecho. Ajá. Sin embargo, para la Unión Europea, a estos efectos, el matrimonio sería igual que la pareja de hecho. Entonces, si una persona constituye una pareja de hecho con un miembro de la Unión Europea, sí que puede residir legalmente en España por las leyes estas de compaginar la vida laboral y familiar, pero pues nuevamente la nacionalidad no sería... Pasaría lo mismo, ¿no? Que en el caso del Exacto, matrimonio, podrías ¿no? convivir con él legalmente aquí en España. Y si quieres solicitarse esa nacionalidad, bueno, pues habrá que esperar el tiempo. 2 años pertinente. nuevamente, o 5 o 10, según tus características y tu país de origen. Algo que también seguro surge duda, ¿no? Cuando uno está en esas circunstancias, si vas a perder tu nacionalidad de origen a la hora de solicitar, pues eso, una nacionalidad diferente, en este caso la española. ¿Se pierde la nacionalidad tuya, la de nacimiento, la de tus padres? No, o sea, por irte a vivir a otro país no pierdes tu nacionalidad, puedes adquirir la nueva del país en el que tú estás viviendo, incluso las personas que vienen a vivir a España pueden adquirir la nacionalidad española y no perderían su nacionalidad de origen. De hecho, hay muchos países, ¿no? Con los que hay acuerdos y demás, y puedes tener las dos nacionalidades. Sí, exacto. ¿No? Con los países, sobre todo de Latinoamérica, al final son con los países que, pues por nuestros lazos, la cultura que compartimos muchas veces, hay muchos convenios y puedes mantener las dos nacionalidades sin ningún problema. Por último, Cristina, que también le preguntaba antes justo durante la publicidad y quizá por influencia, ¿no? Muchas veces del cine, de las películas americanas, le preguntaba si para conseguir la nacionalidad española hay que pasar un examen, hay que, no sé, aprenderse el himno. Bueno, el himno no tiene letra, pero alguna cosa así, hay que hacer algún examen o de momento esto no... No. De momento es cumplir la ley, los requisitos que se te exigen según tus circunstancias, ¿no? Personales, pero en ningún caso tendrías que hacer un examen. Vamos, que la mayoría, si hicieran un examen parecido al que se hace en Estados Unidos para conseguir la nacionalidad, no lo pasaríamos, ¿eh? Yo creo que no. Ni los nacidos en España. Imposible. Así que bueno, de momento no, pero sí que se ha planteado en alguna ocasión, ¿no? Meter algo así, como un examen, bueno, por ver un poco, ¿no? La implicación, ¿no? en la vida cultural e histórica del país. Pero de momento es un trámite administrativo. Exacto. Así que, oye, hemos aprendido un montón de cosas hoy, Cristina, contigo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer, como siempre, aprender, ¿verdad?, en esta sección, en nuestra sección de abogado de familia. Y si queréis, como siempre, cualquier cosa, visitáis la web de Jesús Oderiz y, por supuesto, os orientan y os ayudan.